21 minutos y 44 segundos. Yo le doy la bienvenida con mucho gusto, además, a Sofía Ramírez Aguilar, directora de México ¿Cómo vamos?, para platicar sobre el presupuesto 2023 que acaba de presentar la Secretaría de Hacienda. Pues cifras sobreoptimistas, señala México ¿Cómo vamos? Sofía, muy buenas noches, gracias por venir a platicarnos. Feliz de estar aquí contigo, Yuri, como siempre. Muchas gracias. A ver, son varias cosas. Creo que hay que ir desmenuzando un poco el tema poco a poco porque hemos escuchado tanto en los últimos días. Yo empezaría porque cuando entregan el paquete económico, no solamente están entregando el presupuesto de egresos, que es lo que nos vamos a gastar o lo que esperamos poder gastarnos el próximo año, sino que también se entrega la iniciativa de la Ley de Ingresos Federal. Eso quiere decir que de ahí se supone que vamos a sacar la lana. Pero para poder hacer los cálculos de lo que va a gastar y lo que va a ingresar el gobierno, pues necesita criterios, parámetros, ¿no? Pues de dónde va a sacar la lana y con base en qué, cuánto va a ser el tipo de cambio, cuánto petróleo vamos a producir, cuánto petróleo vamos a vender, cuánto va a ser la tasa de interés y el crecimiento económico, Yuri. Y yo creo que empezando por ahí, lo que estamos detectando es primero pues una estimación de que vamos a crecer al 3% el próximo año, cuando realmente prácticamente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el propio mercado interno, digamos, los especialistas consultados tanto por Banco de México como por encuestas privadas, todo el mundo nos indica que no vamos a crecer más del 1.4% el próximo año. No porque yo no lo quiera, claramente quiero que a México le vaya bien, pero no hay las condiciones del mercado internacional. Se prevé una recesión mundial, vaya, de extensión incierta. Y también, pues somos una economía que vende mercancías genéricas, no somos una economía que tenga un plan de desarrollo de largo plazo. No hay suficiente inversión, no hay un mercado laboral, digamos, sano, entre comillas. 6 de cada 10 personas que trabajan en México lo hacen en un empleo informal y por lo tanto, pues en ese contexto no estamos en una posición de crecer más allá del 1.4% el próximo año. Dicho lo anterior, esto es relevante, Yuri, porque pensemos en una cosa: 6 de cada 10 pesos que se ingresan al gobierno vienen de nuestros impuestos. ¿A qué no te sabías esa? Todo el mundo piensa que la mayor cantidad de ingresos vienen del petróleo y del... No, no. Son tus impuestos, mis impuestos, los impuestos que pagamos todos, sobre todo del impuesto sobre la renta, es decir, todos aquellos impuestos que pagamos quienes trabajamos, pues mayoritariamente en una economía formal, que tenemos un O sea, contrato. sobre todo la clase media, pues, ¿no? Sobre todo esas micro, pequeñas, medianas empresas que funcionan a través de esquemas más o menos formales. No es la única versión, pero es el genérico y digamos que 4 de cada 10 pesos de la hacienda pública vienen de allí. Si tú no generas un crecimiento económico que permita que haya más empresas, mejores salarios, más empleo, pues claramente no tienes de dónde sacar más dinero para la hacienda pública. Ese es un primer término. Segundo término, plataforma petrolera. Esto es cuánto petróleo vamos a sacar del subsuelo. Actualmente, en los últimos años, hemos visto cómo cada vez que Hacienda entrega el paquete económico, dice que vamos a sacar 1.8 millones de barriles diarios del subsuelo. Para darte contexto, actualmente estamos sacando 1.6 millones, es decir, estamos sacando 200,000 barriles menos diariamente de lo que tendríamos que sacar para poder producir petróleo y venderlo en el exterior o refinarlo o hacer algo al respecto. No estamos hablando de que sea algo nuevo, no es un choque de repente que algo nos pasó en una plataforma, no, no hemos tenido capacidad de sacar ese petróleo y eso ya lleva varios años. Para poder sacarlo necesitamos invertir en perforación y exploración, no solamente en refinerías. Y actualmente el presupuesto que destina Pemex son 3 o 4 pesos de cada 10 del gasto programable se dedican a refinación y solamente 3 a exploración y perforación. Entonces tenemos un poco puestas las prioridades al revés, porque si lo que queremos es sacar petróleo para poder refinarlo, poder venderlo, pues estamos invirtiendo en cómo se refina algo que no hemos sacado del subsuelo. Entonces tampoco ahí vemos que vaya a haber muchos ingresos. 2 de cada 10 pesos del dinero público vienen justamente del petróleo. Entonces, no es que sean los mayoritarios, pero no dejan de ser sumamente relevantes. Entonces, creo que esos dos rubros nos dan para recortar y entender que pues estamos haciendo cálculos sobre la base de algo que posiblemente no ocurra. Tercer elemento, mira, con la inflación que no ha llegado a su pico, que los economistas no vemos para cuándo,
pueda acabar de tener una trayectoria descendente. Ciertamente se ha ralentizado, hemos visto como la inflación a los Pero siempre productores, pasa tanto eso en con la México. inflación, ¿no? O sea, parece que está empezando a ceder y de repente, ¡fum!, tiene otro pico otra vez. En fin, el comportamiento de la inflación, y no estamos hablando de México, estamos hablando del mundo, estamos hablando de la historia, estamos hablando de lo que los economistas sí saben y lo que los otros quieren desacreditar, de lo que los economistas sí saben. En fin, sabemos cómo suele y tiende a comportarse la inflación, ¿no? Sí, entonces al final del día, Yuri, la inflación se traduce en políticas monetarias de los bancos centrales del mundo, no solo de México, pero también el de Claro. México, de subir las tasas de interés. Eso implica que las deudas, las tuyas y las mías y las del gobierno, se van a encarecer. Nos va a costar más trabajo pagarlas porque pues, el costo del dinero se hace más caro. Entonces, cuando el gobierno dice, yo me voy a endeudar por 1.2 billones, con B, billones de pesos, que es el equivalente al 3% del PIB en este próximo año, pues a mí me da un susto terrible porque estamos hablando de un encarecimiento de la deuda que si además, de acuerdo a cálculos de mis colegas del CIEP, sumas el costo financiero de la deuda, es decir, el pago de los intereses, más las pensiones no contributivas y contributivas, digamos, tanto los programas sociales como las pensiones donde alguien aportó algo para esa pensión, estamos hablando que equivalen al 90%, 93% de todo lo que se genera por ingresos o se espera que se genere por ingresos del IEPS, que no es mucho, y del ISR. Es decir, estamos hablando que estamos recaudando un montón de dinero para pagar cosas que ya están comprometidas. Pensiones y costo financiero de la deuda. En un entorno donde además pues, la tasa de interés va a seguir subiendo. Si tú empiezas ahí a hacer tus cálculos de quién gana y quién pierde y quién recibe más dinero y quién no, pues ya te das cuenta que realmente nos está faltando lana. Ahora, esta administración, tú recordarás el 1 de diciembre del 18, el presidente hizo una lista de compromisos que a su manera de entender ha ido cumpliendo uno a uno. Y uno de esos compromisos era no subir los impuestos y no subir la deuda, digamos, como porcentaje de la economía. Si tu economía no crece, no puedes incrementar tu deuda porque entonces subiría la proporción, digamos, el porcentaje de la deuda con respecto al PIB, pues sería más grande. Claro. De esta manera, tú no puedes aumentar el tamaño de tu deuda sin incumplir tu compromiso si no crece la economía. Dicho lo anterior, Yuri, pues creo que estamos en un contexto donde hay tres maneras de financiar este espacio, más bien, se llama balance económico, el diferencial entre lo que el gobierno espera que ingresemos y el gobierno espera gastar. La primera, pues obviamente es con deuda. Ya quedamos que el presidente no le gusta y comprometió que no lo iba a hacer, entonces vamos a ver. Número dos, pues echando mano de los guardaditos. Ya no hay guardaditos. Tú recuerdas que en 2019 y Ya se los, 2020 oye, ya se los los sacaron acabaron. todos. Claro. Y número tres, pues sería una reforma fiscal que tampoco va a haber. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hemos visto todos estos años, Yuri, que ha sido pues recortes de repente a la mitad de la administración, que pasamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana y que acaban siendo recortes en los rubros donde se pueden hacer recortes, que pueden ser desde el INE hasta prácticamente cualquier programa social, cualquier desempeño del gobierno, cualquier dependencia que tenga un bien público, no así ni de Pemex ni de CFE, no el costo financiero de la deuda, digamos, no el pago de intereses de la deuda y tampoco las pensiones. Esos son gastos comprometidos y pues tienen que recortar del resto de los lugares. Claramente hay una sentencia del Poder Judicial de este año donde dice que no puedes recortarle al INE sin antes justificarlo. Pero una vez justificado va a ser difícil que no se pueda concretar. Digo, estoy mencionando el caso del INE porque es una cosa muy icónica, ¿no? Es una institución que además pues, va a tener un cambio de presidencia, va a haber una elección muy importante el próximo año, pero como el INE podríamos irnos prácticamente en todos los rubros. Vemos, por ejemplo, que con el decreto por el cual se crea el IMSS-INSABI, pues ahorita se asignaron 25,000 millones de pesos, que prácticamente no es nada. En su mejor momento el Seguro Popular pues obtuvo sobre 120 millones de pesos. El IMSS Bienestar es el que está recibiendo 25,000 millones de pesos. El INSABI, que se supone que ya iba a desaparecer para dar paso al IMSS Bienestar, ese está recibiendo más de 100 millones de pesos. Entonces, todavía hay como muchas preguntas alrededor pues de qué es lo que van a recortar, porque si el INSABI lo van a desaparecer, pues esperaríamos que le den la lana al IMSS Bienestar, pero si no les cuadran las cuentas, pues sería más fácil simplemente que Hacienda reasignara esos recursos y dijera, no, pues ya hice un ahorro y ya no tengo que gastármelo, ¿no? Y lo mismo pasa con otros rubros como educación, donde no se ve un incremento en el recurso asignado,
cuando además pues tenemos una urgente necesidad de definir dónde están los rezagos, en qué estados podemos mejorar la calidad, en qué estados mejoramos, no sé, la paridad, digamos, de asistencia de niños y niñas, en qué estados necesitamos que haya tal vez más secundaria y más preparatoria. Ese tipo de diagnósticos después de la pandemia no los hemos hecho. Y lo que todo el mundo intuye es que la educación está por los suelos porque no se está asignando más dinero. Sin duda, entre los ganadores está las personas de la tercera edad con las pensiones universales. Hay un incremento de más de 100 millones de pesos respecto a lo que se aprobó el año pasado y también una promesa política por parte del presidente de que esto se va a seguir aumentando de aquí a que acabe su administración. Entonces, pues, Yuri, estamos sumamente pendientes que no se desocupen, más bien, no se cancelen programas que tengan que ver con educación, con salud, con seguridad, pero hay tantos otros rubros como, por ejemplo, que más mujeres se incorporen al mercado laboral remunerado, no solamente a través de, pues, darles una transferencia para que cuiden a sus hijos e hijas. Queremos, pues, un entorno más paritario, queremos un crecimiento más paritario, queremos que además parte del problema que no haya una productividad laboral más alta, que estamos, pues, 10% por debajo, digamos, en la productividad de la que teníamos antes de la pandemia, pues tiene que ver con esta falta de inversión, esta falta de generar empleos de buena calidad. Entonces creo que ahí tenemos que estar sumamente pendientes. Oye, pues son, digamos, unos puntos medulares los que nos pone sobre la mesa, Sofía, y por supuesto que todos debemos estar muy pendientes de cómo se está gastando el dinero que nosotros estamos pagando con nuestros impuestos. Sofía, muchísimas gracias y por supuesto que vamos a estar pendientes y seguiremos platicando sobre este y otros temas tan importantes que aborda siempre México. Como vamos. Te mando un abrazo grande, gracias. Igualmente, Yuri.